Gloria a Dios, bienvenidos sean todos a este tiempo de reflexión, de bendición. Qué privilegio el que Dios nos da de encontrarnos en este lugar y a través de estos medios y poder llegar hasta su lugar de trabajo, a su hogar por este medio y poder bendecir su vida con una palabra de parte de Dios, una palabra que exhorta, que edifica, que consuela, una palabra que nos conforta, que nos confronta, que nos lleva a reflexionar para la gloria y la honra de Dios. Recuerden nuestro lema de reflexión, de bendición: en esto pensad, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Continuamos con nuestro tema de bendición, de reflexión, que es la tentación. Ya miramos el origen de la tentación que surgió allí en el huerto del Edén ante la misma presencia de Dios, como la serpiente, Satanás, sedujo a Eva, la llevó, la tentó para que accediera a la propuesta que él le hizo y finalmente cediera a la tentación. Vamos a hacer un breve repaso así como para que usted y yo nos conectemos con lo que hemos visto, para no quedar así no directos, por así decirlo, sino que podamos. La tentación es una prueba de la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal. Esa capacidad Dios nos la dio para escoger el bien o el mal. Y la decisión es nuestra. Muchas veces no tiene el diablo culpa, en algunas por supuesto que sí. En otras ocasiones se le echa la culpa a Dios. Dios no tienta a nadie, ya lo sabemos y lo vimos por la palabra. Es una incitación para pecar y seguir a Satanás en lugar de seguir a Dios. Parte de la experiencia de esta vida es aprender a vencer la tentación y escoger el bien sobre el mal. Entonces la decisión nos compete única y exclusivamente a usted y a mí. Tomar esa decisión para la gloria y la honra de Dios, de hacer lo bueno y agradar a Dios. Nos compete a usted y a mí. También miramos que en la Biblia se mencionan varios ejemplos de tentaciones, entre ellos, por supuesto, la que ya mencionamos ahorita, de Eva y Adán, que cedieron a la tentación. Pero también encontramos a Jesús, pero con la gran diferencia que él no cedió a la tentación. Por eso, en el primer punto, vemos al Adán caído, y ahora a Jesús que resistió y venció la tentación. Vemos como ese Adán victorioso para la gloria y la honra de Dios. La serpiente incitó a Eva a cuestionar las instrucciones de Dios. Recuerde que nosotros no estamos exentos de que muchas veces el enemigo quiere llevarnos a que cuestionemos los mandamientos, estatutos, decretos de Dios. Y por eso lamentablemente hoy en día ha surgido corrientes diversas, donde dicen que ya no hay que congregarse, que ya no hay que diezmar, que Dios está en todo lado, y en fin, un sinnúmero de situaciones que desafortunadamente han llevado a una gran parte de la iglesia a distorsionar la palabra y el mensaje. Por eso es importante que nosotros estemos conectados con la palabra, por eso es importante que nosotros no nos desconectemos. Pero también sigue diciendo aquí, por ejemplo, el caso de la tentación de Jesús. Satanás incitó a Jesús a convertir piedras en pan. Satanás incitó a Jesús a saltar del templo. Incitó a Jesús a alabarlo a cambio de todos los reinos del mundo. Adán y Eva estaban en un jardín rodeados de muchas cosas, mientras que Jesús estaba rodeado por el desierto, al borde de morir de hambre. Adán cedió a la tentación y trajo el pecado al mundo. Cristo resistió la tentación y venció al pecado. Aleluya, gloria a Dios. Qué privilegio y qué bendición tan enorme la que Dios nos ha dado para la gloria y la honra de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Y por eso es importante que nosotros podamos entenderlo para la gloria y la honra. Las tentaciones humanas, una de ellas es preocuparse demasiado y ponerse ansioso en la vida. La envidia,
el comer demasiado, gastar más dinero del que se tiene o se puede permitir gastar. Hay personas que ceden a la tentación con una supuesta oferta o una promoción y entonces muchas veces se endeudan, se sobregiran, en fin, ceden a la tentación de invertir, de comprar cosas que no son de bendición. La Biblia reconoce que todos nos enfrentamos a tentaciones, pero lo importante es cómo reaccionamos ante las tentaciones. ¿Cuál es nuestra actitud ante la tentación? Recuerde que no importa la edad, no importa el extracto, no importa el grado académico, no importa el grado espiritual en el buen sentido de la palabra, o el nombramiento que se tenga o cargo dentro de la congregación. Siempre la tentación ha existido, existe y existirá. Si fue Jesús tentado, ¿qué queda para nosotros? Por eso es importante que comprendamos y entendamos que ninguno de nosotros estamos exentos de ser tentados. Pero viene la respuesta. ¿Cuál es nuestra reacción? Nuestro comportamiento, nuestra actitud ante la tentación. La Biblia dice que Dios no tienta a las personas, pero que puede permitir que sean tentadas y probadas para ayudarlas a crecer. Las tentaciones provienen de los propios deseos pecaminosos de las personas y de Satanás. Ahí está este dato y ya vimos que, como decía al comienzo de reflexión de bendición, que la serpiente tentó a Eva, ella cedió a la tentación e hizo que Adán cediera también a la tentación y pecaron, y por eso el pecado original de la humanidad. Pero también vimos que hubieron hombres que no resistieron a la tentación. Mencionamos a uno de ellos. Uno de ellos fue David, que lamentablemente le dio lugar a la ociosidad y era el tiempo de los reyes de estar en la guerra y él se quedó en casa, se subió al terrado de su palacio y se puso a fisgonear la casa del vecino. Miró a una mujer hermosa que estaba, eso lo dice la Biblia, que estaba bañándose y desafortunadamente se dio la tentación, la mandó a traer. Ella también se dio y aunque se lavó y se purificó, eso no justifica el pecado que cometió, porque ella, siendo una mujer casada y estando su marido en plena guerra, no debía haber accedido. Pero porque era el rey, accedió. Y como hablábamos, que muchas veces se accede porque es el pastor, porque es el patrón, porque es la persona que le ayuda, y no es así. No es así. Entonces vemos esa tentación que llegó y que no se dio, a pesar de David ser un hombre conforme al corazón de Dios, para que nos demos cuenta que ninguno estamos exentos de ser tentados, ni de llegar a ceder a la tentación. Pero esto no es, escúcheme, esto no es un pase para pecar. No, Señor. Es un ejemplo para resistir y decir, bueno, si David lamentablemente pecó, aún siendo un hombre conforme al corazón de Dios, pues yo voy a procurar vencer para la gloria y la honra de Dios. Vimos también otro hombre que se dio a la tentación por avaricia, y este fue Judas, que aunque ahondó con el Señor Jesús, vio todas las maravillas, los milagros financieros que hizo, multiplicación de panes, de peces, porque si no hubiera hecho el Señor Jesús ese milagro, ¿cuánto hubieran tenido que invertir? Pero como Judas administraba la parte económica, porque él era el que se encargaba, era el tesorero, entonces la avaricia lo llevó a ceder a la tentación y proponer vender al maestro, vender lo que no era de él. También vimos a otro hombre que lamentablemente se dio a la tentación, y es Pedro. Pedro andó con el Señor, vio tantas maravillas, caminó sobre el agua, gloria a Dios, lo que ninguno de nosotros hemos llegado a hacer. Pedro también vio como el Señor Jesucristo, inmediatamente como cirujano maravilloso y precioso, le colocó la oreja mal con la que Pedro le había tumbado. Pedro, toda pared apunta que había tirado era a bajarle la cabeza a Malco. Pero vio como el Señor Jesús tomó la oreja de Malco del suelo, se la puso en su lugar y sanó inmediatamente. Pedro vio a los endemoniados quedar libres. Pedro fue testigo de un milagro sobrenatural financiero cuando el Señor Jesús le dijo, echa la red a la derecha, y la red se ponía que se reventaba y que no caía ni pescaron cualquier cantidad de peces. Pero sin embargo, el Señor Dios Todopoderoso le había hablado a Pedro diciéndole que él le iba a negar.
le había profetizado, pero él dijo que no, se comprometió que no iba a hacerlo. Pero cuando llegó el momento de la prueba, donde las mujeres le decían ciertamente este hombre andaba con él, porque aún la manera de hablar, porque es también de allá, él negó 1, 2, 3 veces que no conocía a tal hombre, y en el momento el gallo cantó. Se dio a la tentación en medio de la prueba y negó al maestro. Vimos también otros hombres como Tomás, que por supuesto andó, era uno de los 12 que andaba con el maestro, vio la gloria de Dios, milagros, maravillas. Pero cuando le dijeron que Jesús había resucitado, habiendo el Señor dicholes que iba a acontecer tal cosa, entonces dudó y dijo: no creo hasta yo no meter mi dedo en la llaga de su mano y mi mano en su costado, no creeré. Y el Señor, por segunda vez, cuando se le apareció a los discípulos, allí está Tomás, él lo invitó a que viniera e hiciera lo que había él dicho. Y ahí cuando el Señor Jesús le dice a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. Y debemos de ser creyentes genuinos, creyentes reales, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y si nos pusiéramos a enumerar otros más que lamentablemente se dieron a la tentación, nos iríamos mucho más profundo o mucho más tiempo, pero debemos de ser prudentes y pasar al siguiente punto. Ahora vamos a mirar cómo vencer la tentación. Pero ¿quién es el mayor ejemplo para usted y para mí para resistir la tentación? Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue llevado al desierto por el Espíritu y fue tentado. Yo quiero que me acompañe allí, por favor, al Evangelio de Lucas, y vamos a mirar. Jesús resistió la tentación del diablo en el desierto. Un desierto es donde no hay nada favorable, solo arena, sol, viento, soledad. Y yo considero que psicológicamente estar en el desierto en una situación como la que estaba Jesús es bastante brava, porque va a llegar el desánimo, el sentirse solo, el tener sed, el tener hambre. Pero yo quiero que me acompañe Lucas, el capítulo 4, el versículo 1, para que usted y yo entremos. El título es Tentación de Jesús. Por eso es importante que nosotros cada día podamos llenarnos más de la presencia de Dios, llenarnos de la palabra del Señor, llenarnos del Espíritu Santo, para la gloria y la honra de Dios, que podamos realmente hacer las cosas para Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, igual a la guía y dirección del Espíritu Santo. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo.
Mire la importancia de que nosotros podamos conocer la palabra, de que nosotros diariamente leamos la palabra de Dios, pero no leerla por leerla, sino con el propósito de conocer al que inspiró la palabra de Dios, que es Dios, el Espíritu Santo, y quien es el centro de la palabra, que es Cristo. Y entonces aquí la palabra de Dios dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, recuerda que cuando nosotros recibimos a Cristo, por primera vez, por supuesto, entonces recibimos las arras del Espíritu. Pero depende de nosotros seguir buscando la presencia de Dios, la llenura y anhelar para la gloria de Dios. Entonces Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. A veces hay personas que se la pasan en el desierto, pero no porque el Espíritu los lleva allí para formarlos, sino porque se acostumbraron a que cualquier situación, estoy pasando un desierto, hermano, y a veces no es un desierto, a veces es consecuencia del pecado, a veces puede ser que el diablo se ha levantado y no están los planes o propósitos de Dios, a veces puede ser que Dios haya permitido que vaya al desierto. Hay que discernir y saber para no pecar o hablar a la ligera. Entonces dice el versículo 2: por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Después de 40 días, después de no haber comido ni bebido, por supuesto que el Señor Jesús tuvo hambre. Y aquí viene lo importante para que usted y yo aprendamos para la gloria y la honra de Dios y estemos atentos, porque necesitamos en nuestro diario vivir estar preparados, porque siempre ha venido, viene y vendrá la tentación. Recuerda que mientras estemos en esta vida, en este cuerpo, la tentación se va a presentar, pero va a depender de nuestra actitud para resistirla. Va a venir la tentación, le va a hacer creer el diablo que su marido ya está viejo y que no sirve para nada, que se consiga uno un poco más joven y que es la solución, y bueno, y le va a pintar pajaritos de oro y que van a ser felices y comerán perdices, pero luego les parará una eterna condenación. Porque el que pecare deliberadamente, o viceversa, ¿cuántos hombres ven ya a la mujer, a pesar de que esté joven, ya la ven que no le gusta, que esto se cayó, que lo otro, que por aquí, por allá, que la vecina está más joven, más bonita? El Señor reprenda al diablo y luego resultan metidos de cabeza. Y viceversa, en tantas áreas, a nivel ministerial, a nivel doctrinal, a nivel laboral, empresarial, social, la tentación siempre ha estado, está y estará ahí. Entonces miren lo que dice el versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Miren la parte psicológica de Satanás. Por eso yo nunca comparto la psicología en un púlpito, porque la psicología tiene sus fundamentos en el ateísmo y el diablo es el mismo promotor de esto. Mire, le dijo el diablo, si eres, lo puso ¿a qué? A que dudara, a que cuestionara el título o el honor o el privilegio que Dios mismo le había dado como hijo de Dios. Entonces le dice, si eres hijo de Dios, o sea, si usted es hijo de Dios, usted tiene poder. Recuerde que nosotros somos hijos de Dios y que el Señor nos dio poder y autoridad. No para hacer lo que el diablo nos diga que hagamos, no, Señor. La autoridad y el poder que Dios nos dio es para hacer milagros, para glorificar y exaltar el nombre de Cristo, para beneficio de la humanidad. No es para vanagloriarnos ni jactarnos nosotros, jamás. No, absolutamente no. Menos para llevarle la corriente al diablo y a sus demonios. Por eso en una ocasión cuando Pablo estaba en cierto lugar, había una mujer que tenía un espíritu de adivinación y decía continuamente, estos son hombres del Dios Altísimo que llevan el mensaje, y lo que el demonio estaba diciendo a través de esta mujer era cierto. Pero dice la Biblia que Pablo, devolviéndose, le dijo al espíritu inmundo
que se fuera de esa mujer y que saliera, y así aconteció. Usted me dirá, pero ¿por qué, hermano? Simple y sencillamente porque al diablo no le compete, no le ha sido dado el privilegio de hablar del reino y de las maravillas y de las grandezas de Dios. Que él es imitador, sí. Que él es un farsante, sí. Que él quiere engañar a la gente, lamentablemente, sí. Ha engañado, está engañando y engañará, aún si fuere posible, a los escogidos. Versículo 4. Jesús le respondiendo le dijo, escrito está. Por eso la importancia de conocer la palabra de Dios. Por eso la importancia de nosotros nutrirnos de la palabra de Dios, de memorizarla para la gloria y la honra de Dios. Porque el momento en que llegue la tentación, podamos usar la palabra. Y mire lo que dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos sustenta, la que nos alimenta, la que nos fortalece, la que nos lleva a avanzar, a resistir la tentación. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te haré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Mire cuántas personas en el mundo y en la sociedad y a nivel empresarial y personas que son servidores públicos en diferentes áreas hacen pacto con el diablo. Escúcheme. Y ellos creen que el diablo nos va a bendecir. El Señor reprenda al diablo. Jamás. Jamás. Nunca ha podido, pues, ni podrá jamás el diablo bendecir. Pero hay un intercambio, un trueque. Y es aparentemente una riqueza que ese mismo peso de la riqueza lo va a llevar a una eterna condenación si no se arrepiente a tiempo. Todo es una ilusión pasajera. Todo es una mentira, un engaño. Porque nada de lo que está aquí va a perdurar. Porque al Señor Jesús le dijeron los discípulos, Señor, mira las maravillas, estos edificios. Digo, al Señor Jesús le dijo, no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Y mire lo que dijo, si postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Qué es lo que Satanás siempre ha querido? Quiere y querrá que se le dé la gloria a él y no a Dios. Y busca a través de la música, a través aún de ministerios, lamentablemente. El diablo ha usado aún miembros gubernamentales para engañar a muchos ministros y llevarlos a que adoren al mismo diablo. A través de eventos, haciéndoles creer que es una ayuda del gobierno a la iglesia y que la están involucrando. Pero Dios no está de acuerdo absolutamente en eso. Porque eso es fuego extraño. Mire lo que sigue diciendo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. Al diablo hay que decirle que se vaya. Al diablo hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Cuando viene a tentarnos. No hay que contemplar. No hay que, ay, qué pobrecito. No, el Señor lo reprenda. Vete en el nombre de Jesucristo. Vete de mí, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Usted y yo hemos sido creados y llamados para adorar única y exclusivamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, a través del Espíritu Santo y a través de la palabra maravillosa y preciosa que el Dios Todopoderoso, el Padre de toda consolación, nos dio. Y por eso dice, Jesús le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Siempre el diablo ha querido que le sirva. Y triste y lamentablemente hay gente que le ha seguido la corriente, le está siguiendo y le va a seguir la corriente al diablo. Y lo va a adorar y le va a servir. A través de la religión, a través de las sectas, a través del mismo satanismo, de la brujería, la hechicería, de la idolatría, de tantas cosas que el diablo usa. Ahora sigue el versículo 9 y dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Una vez más, la psicología barata y demoníaca y satánica para hacer cavilar o querer cavilar o cuestionar o dudar a Jesús. Una vez más. Y le dice, si eres hijo de Dios. Mire cuántas veces el enemigo llega al hermano, a la hermana y lo cuestiona. Y dice, no, Dios no lo escucha, Dios no te ama, Dios no está contigo, tu esposa no te ama, tus hijos no te quieren. Y empieza
con la psicología barata, trabajar la mente. Por eso Dios nos recomienda que nuestra mente debe ser transformada a través de la palabra y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Por eso Efesios capítulo 4 versículo 8, que es parte de nuestro lema de reflexión de bendición, dice: en esto pensad, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Porque vienen pensamientos, salen del corazón, vienen dardos, vienen tentaciones, la debilidad, la prueba, el diario vivir. Y es donde nosotros debemos de mantenernos firmes para la gloria y la honra de Dios. Y eso lo logramos a través de la oración, de la lectura de la palabra y de estar llenos de la presencia de Dios. Si nosotros nos descuidamos, aún teniendo y haciendo eso, podemos fallarle al Señor. Miren lo que sigue diciendo. Porque escrito está: a tus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Miren cómo el enemigo, con la misma palabra, y es lo que está aconteciendo hoy en día, por eso se ha levantado esa apostasía tan fuerte, con la misma palabra está engañando a muchos creyentes con un evangelio liviano, con un evangelio de perversidad, con un evangelio depravado, no porque el evangelio sea perverso ni depravado, jamás, el Señor reprenda al diablo, sino porque lo han pervertido, dice la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 1, a partir del versículo 6, habla no que hay otro evangelio, sino que hay algunos que lo han perturbado. Y por eso el apóstol Pablo dice: si a nosotros o a un ángel del cielo os anunciar otro evangelio, no lo creáis, sea anatema. Maldito el que predica un evangelio diferente al que está estipulado en las Sagradas Escrituras. Y hay que tener cuidado. Por eso ese cuentico de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad, de la copensión y positiva, el positivismo, eso es delicado, de tanta filosofía. Oye, es triste mirar, hermano, que los hermanos se jactan de graduarse o estudiar filosofía, aún pastores. Y dice: Dios mío, ¿qué está pasando? Aún estudiando y se han graduado y con mucho pecho saca que son psicólogos. Cuando la raíz, se lo digo una vez más, la raíz de la psicología es el ateísmo. Y la Biblia nos habla de las filosofías y huecas sutilencias. Y eso es lo que se está viendo hoy en día. ¿Para qué estudian eso? Para desviar la verdad y engañar al pueblo y entretenerlo, no para otra cosa, hermano. ¿Por qué no se capacitan en la teología, en la ciencia religiosa, en la hermenéutica, en la homilética, en todas estas materias que son de gran bendición bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo? Porque también algunos lamentablemente ya se desvían de la verdad y empiezan a enseñar lo que a ellos les parece. Entonces mire lo que dice: y cuando el día, respondiendo el 12, respondiendo a Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Si Jesús, siendo Dios, fue tentado por el diablo, dígame, ¿qué queda para usted y para mí? Que muchas veces viene el descuido. No hay una oración diaria, no hay una lectura diaria, no hay un congregarse continuo. ¿Qué queda? Y por eso a veces el nombre del Señor es blasfemado, porque fácilmente se cede a la tentación, fácilmente la persona cede a la tentación. Es una lucha. Con esto no quiere decir de que ninguno de los que estamos aquí ha pecado. No, porque todos de una u otra manera hemos pecado, aún después de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso la Biblia dice, y no lo digo para justificar ni el pecado de nadie, dice: no he visto justo que haga el bien y nunca peque. No he visto hombre justo que haga el bien y nunca peque. Entonces es donde nosotros debemos de entender y comprender para la gloria y la honra de Dios. Si nosotros entendemos y comprendemos, nos vamos a guardar para el Señor. No tentarás al Señor tu Dios. No estamos exceptos ustedes de ser tentados. Pero miren lo que dice el versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, dice, se apartó de él. ¿De quién? De Jesús. Por un tiempo. El diablo insiste, persiste y no desiste. Nosotros debemos de estar firmes en el Señor. Por eso la Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, ¿será qué? Salvo. No crea que porque salimos de una, entonces ya el diablo, si no se le arrojó al Señor Jesús y se le dijo: bueno, en esta no, pero nos vemos más adelante. Y si usted se pone a leer los evangelios y la historia, las vivencias del Señor Jesús, el diablo siguió. Que no se ven directamente de esta manera,
pero siguió. Ahora usted me dirá, no, hermano, lo que pasa es que Jesús, siendo el Hijo de Dios y siendo Dios, pues él resistió. No, recuerde que Jesús se despojó de su gloria y vino a vivir aquí como un mortal, como un ser humano, y fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, pero nació de una mujer normal. Se crió, se golpeó, se cayó, en fin, laboró y luego ejecutó el ministerio que Dios le había delegado. Pero vivió como hombre aquí en la tierra. ¿Para qué? Para demostrarnos a usted y a mí que sí podemos vivir como seres humanos aquí en la tierra y guardarnos para Dios y huir y enfrentar la tentación. Por eso la Biblia dice que resistir al diablo y de vosotros huirá. Es la mejor manera de vencer la tentación. Pero quiero hablarle de un hombre que también venció la tentación y que es un ejemplo también hermoso. No igual que Jesús, por supuesto, porque Jesús venció toda la tentación. Pero este hombre también nos da una lección bastante buena para nosotros poderla entender. Miren lo que dice. Y quiero que me acompañe a Génesis 39, versículo 10 al 12. Pero antes de eso dice, José no cedió a la tentación. Fue tentado por la esposa de Potifar mientras servía en su casa en Egipto. José huyó de la situación en lugar de ceder a la tentación. ¿Por qué cree usted que José decidió tentar? Uno, porque José tenía el temor de Dios. Recuerde que él fue vendido como esclavo. Recuerde que él también fue encarcelado injustamente, casualmente por esta situación, porque lo juzgaron, porque lo calumnió la mujer de Potifar, porque él no cedió a las pretensiones. Pero muy posiblemente, aunque la Biblia no nos lo habla directamente, pero leamos primero lo que la palabra del Señor nos dice. Hablando, leamos el 9. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? José lo primero que hizo fue pensar en Dios, en que el ceder a la tentación iba a ser un gran mal, que había unas grandes y garrafales consecuencias, que es lo que a veces el ser humano no reacciona. Y aquí José estaba en una situación de empoderamiento, si se puede llamar, o de un rango, de un cargo, porque era el gobernador de Egipto. ¿Sí estamos bien? Imagínense el cargo que tenía. Hoy en día un gobernador de un departamento, y era de la nación, no era un departamento, era la nación de Egipto, y tenía a cargo todo para la gloria y la honra de Dios, y no se le subieron los humos, sino que reaccionó pensando en Dios, porque cuando el temor de Dios está en nuestra vida, así se presenta la tentación que sea, en medio de cualquier situación, vamos a pensar en Dios, vamos a pensar en el ministerio, vamos a pensar en el hogar, vamos a pensar en la familia, en los familiares, los parientes, en la congregación, en la sociedad, porque no crea que ceder a la tentación es simplemente hacer lo que hizo la mujer de Urías Eteo, que fue y se lavó de su inmundicia, se purificó y pare de contar. Y creyó que no venían consecuencias. La consecuencia que vino fue que perdió su hijo, que no quedó con vida. Pero miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Yo quiero que nos devolvamos al versículo 7, discúlpenme por favor. Pero miren, aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Miren, la mujer le propuso a José que durmiera con ella, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Mire la confianza que Dios a través de este varón de Potifar le dio a José.
Le puso todo. Y el día que le entregó el cargo y la corona y el collar, le dijo que tenía cargo todo, excepto su esposa, su hogar, pero que tenía ciertos privilegios. Pero él lo tuvo bien claro. Y a pesar que el diablo usó la misma mujer y se le propuso, por eso el cuidado que hay que tener. No crea usted que solamente son las mujeres que caen en la tentación. Aquí miramos que fue la mujer la que le propuso al hombre. Y ella quiso abusar de su posición, porque era la esposa de su jefe, digámoslo a cierto punto la jefe de él también. Pero él lo tenía bien claro. Aquí José tomó carácter. Primero actuó el temor de Dios y el carácter, y pensó en no defraudar a Dios, ni a su amo, ni a su familia, a nadie. Y mire lo que sigue diciendo el 8. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en la casa, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer, como quien dice, y no la mía. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Tremendo. La valentía de este hombre. ¿Cómo arriesgó aquí absolutamente todo? Su posición, su testimonio, porque era la palabra de él contra de esta mujer. Sigue diciendo el 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Versículo 12. Y ella lo asió por la ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Recordemos que los únicos que tenían ese privilegio grande de escoger entre el pueblo una mujer hermosa eran aquellas personas que tenían un grado o una posición dentro del gobierno, dentro del ejército. Y entonces esa mujer tenía unas cualidades físicas, porque recuerde que David, ¿por qué se dio la tentación por parte de Betsabé? Porque era una mujer como hermosa. ¿Y quién era el marido de Betsabé? Urías Eteo, un hombre valeroso del ejército que tenía un rango en el ejército. Entonces la mujer de este varón no era cualquiera. Debía haber sido una mujer con rasgos físicos muy atractivos físicamente, en su rostro, corporalmente, pero ante todo José prefirió salir corriendo, salir huyendo. Mire, la tentación va a usar la psicología barata del diablo para hacerle decir, como le decía hace un momento: pero qué esperanzas tiene usted al lado de ese hombre o de esa mujer o de esos padres o con ese negocio. Más bien quítese la vida. ¿A cuántos no le ha dicho el diablo con su psicología barata, como trató de hacer con Jesús? Con que tú eres el Hijo de Dios. Si tú eres el Hijo de Dios. ¿Y cuántos han cedido a ese dardo venenoso de Satanás, a ese espíritu inmundo del suicidio, y se han quitado la vida, triste y lamentablemente, porque han cedido a la tentación? Entonces mire, y ella le asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en sus manos y y huyó y salió. Él prefirió, como dicen por ahí, es mejor que digan: aquí murió un cobarde, y no, por aquí pasó corriendo uno que se las dio de cobarde. Bueno, y no que aquí murió uno que se las dio de valiente. José prefirió salir corriendo, huir, y no prestarse para darle lugar a su carne, al enemigo, sino que dijo: no, yo no voy a echarla por la borda. Toda la bendición que Dios me ha dado, todo lo que Dios ha hecho en mi vida, simplemente por un momento, no lo voy a hacer. Me voy a guardar para Dios. Es lo que usted y yo debemos de hacer para la gloria y la honra de Dios. Determinar guardarnos para el Señor.
Hay hombres que se dieron a la tentación, pero Jesús es el mayor ejemplo de nosotros. Y vemos a José también, y vemos a otro, un Samuel también, que fue el único que tuvo el carácter de decirle al pueblo: si en algo os he fallado, dímelo y te lo devolveré. Cuando el testimonio de un hombre, de una mujer ante Dios es transparente, no sea la tentación y se guarda para el Señor. Por eso es importante que nosotros lo entendamos y lo comprendamos para la gloria y la honra de Dios. Porque si no lo entendemos y lo comprendemos, le vamos a dar lugar a la tentación cada vez que se presente. Y una cosa es, no lo estoy autorizando que peque, pero una cosa es que venga el momento y lo coja mal parqueado a usted, o a quien sea, o a mí, al que sea, y lamentablemente la persona caiga. Usted no vuelve no vuelve a leer que David haya vuelto a hacer lo mismo. Usted no puede leer, o encontrar, más bien, leer sí puede, pero no va a encontrar jamás en los evangelios, o al menos yo lo he leído. Si usted lo encuentra y me lo hace saber, le agradezco, una sola caída en esa área que cayó David de los discípulos. A ninguno de ellos, absolutamente a ninguno de ellos, que se enredaron como se enredó lamentablemente David. Ahora, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y nos ha llamado como llamó a David y lo ungió con un propósito. Y el propósito de Dios se va a cumplir por encima de todo. Lo que Dios ha determinado se cumple. Eso no tiene vuelta de hoja. Pero nosotros decidimos, si nos humillamos delante de Dios, si vinimos a la presencia de Dios, rogamos e imploramos su misericordia. Porque recuerde que, al menos entre comillas, esta mujer, la mujer de Urías Eteo, Betsabé, se purificó, mientras que David no lo hizo. David fue a maquinar porque se enteró que ella estaba encinta y empezó a maquinar cómo se deshacía o cómo le echaba la culpa. ¿A quién? A David. Perdón, al esposo, a Urías Eteo. Y entonces por eso lo mandó a traer de la guerra para que durmiera con ella, le dio comida, lo embriagó y él no quiso dormir con ella, porque Urías Eteo era un hombre que tenía discernimiento de espíritu y que tenía dominio propio y que sabía honrar no solamente al rey, sino ante todo a Dios y a sus compañeros de guerra. Y dijo: ¿cómo voy a hacer yo ese mal? Ir a dormir yo con mi esposa cuando mis compañeros están en plena batalla, en plena lucha, en plena guerra. Hay que ser justos también, hermano. Por eso es importante que entendamos que si viene un dardo a su corazón o al mío para fallarle a través de la tentación, no nos dejemos engañar, no nos dejemos ilusionar, no nos dejemos pintar pajaritos, no nos pintemos nosotros mismos pajaritos, no nos hagamos ilusiones vanas y mentirosas. Aquí podemos mirar cómo Satanás trató de engañar al Señor Jesús, haciéndole creer: con que Dios te ha dicho, le dijo a la mujer. Y a Jesús le dijo: si tú eres el Hijo de Dios. Mire con las artimañas que usa el diablo. Experimente con otra mujer un poco más joven, o experimente con una mujer más alta, más bajita, de diferente tono piel, qué sé yo, con tantas cosas que el diablo quiere dar o lanzar a la mujer también. Mire que aquel hombre está un poco más joven, o tiene más plata, o tiene esto, o tiene lo otro, por aquí, por allá. A los hijos cuántas veces le dice: no soporte, no aguante más, sus papás son muy cansones, váyase de la casa, haga esto, lo otro, haga un robo, haga tantas cosas. Y si la persona cede a la tentación, se va a ir involucrado. Y el diablo nunca, jamás le va a ayudar a salir a nadie del problema o de la tentación en la que él lo mete o cede la persona. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos fortalezca y nos ayuda para seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús? Y si se le ha fallado el Señor y se le ha cedido la tentación, pidámosle perdón para la gloria y la honra de Dios. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendecimos y te exaltamos y te damos toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza, la adoración y la exaltación. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que tú has dejado escrito e inspirado bajo el Espíritu Santo, Señor, para que nosotros aprendamos, valoremos, atesoremos y no nos dejemos engañar del enemigo a través de la tentación y de la psicología barata que usa Dios de la gloria, aún a través de los púlpitos
púlpito, Señor, a través de algunos que se dicen ser aún pastores, profetas, apóstoles, hermanos, mentirosos, engañadores. Dios de la gloria, quebranta todo aquello y permítenos tener un despertar en nuestro espíritu para no dejarnos engañar, reaccionar como hizo Urías Eteo, como hizo José, Señor amado, que no se dio a la tentación. Urías Eteo lo podemos contar como un hombre que no se dio a la tentación para ir a acostarse con su mujer, para ir a disfrutar de una noche, para ir a disfrutar de un banquete, Señor. No hablo la parte de la intimidad, sino de disfrutar allí la compañía de su esposa, de su familia, sino que prefirió, Dios de la gloria, más bien dormir a la puerta de su casa antes que entrar a estar cómodo. Señor, ayúdanos, Dios de la gloria, a mantenernos fieles y firmes para la gloria y la honra de tu nombre, y perdona las veces que hemos cedido a la tentación, así sea nuestro pensamiento, Señor. Hemos cedido a la tentación con una mirada, con una manera de hablar, de expresarnos, de comportarnos, pero aquí estamos, Señor, porque tú eres un Dios de oportunidades para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo grande y poderosamente, y si Dios nos presta la vida, nos volveremos a ver mañana domingo a las 9:30 en reflexión de bendición. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.